invitar a Lo tenemos en conversar la con hoja. alguien experto en el manejo de emergencias y prevención de riesgos. Hablamos de Michel Deler, un viejo conocido y amigo. ¿Cómo estás, Michel? Gusto saludarte. Hola, Michel. Hola, muy buenos días. ¿Cómo Oye. están? Un gusto verlos nuevamente. Michel, nosotros estamos aquí como medio picados porque encontramos que esto tendría que haberse avisado ayer, ¿o no? Absolutamente. La verdad es que no hay ninguna razón. Yo quiero señalarles que hace décadas, no estamos hablando de algo nuevo. Hace décadas que básicamente existen los sistemas, los software, donde va mezclando y las capas, básicamente. Y dentro de esas capas está la dirección del viento, el humo, la pluma, lo que se llama. Claro. Y uno puede anticipar hacia dónde va la pluma. Esto se usa mucho en países desarrollados para planificar las evacuaciones en incendios químicos, por ejemplo. Es decir, tú no esperas que llegue el humo y eso hace que tú avises. Por lo tanto, lo que tú puedes hacer básicamente es que mucha gente, y la mayoría de la gente, toma las decisiones en el contexto del autocuidado y puede desplazarse de un lugar a otro, etc. Pero además eso implica, entre otras cosas, que el Estado, aquellos que tiene que ir a ayudar directamente, disminuye muchísimo. Por lo tanto, generas este encadenamiento virtuoso entre la comunidad y la autoridad. Hoy día, cuando se hace de golpe y porrazo, digámoslo en buen chileno, la verdad es que nos genera toda una complicación. Voy a poner un ejemplo concreto. ¿Qué personas hoy día son de riesgo y deberían tomar medidas? Por ejemplo, personas enfermas crónicas. Claro. Hoy día tenemos niños, niñas, adolescentes, y se los digo porque tengo un caso personal, asmáticos, Sí. con clase. Ellos fueron hoy día a clases. Y por lo tanto, ¿qué medida puedes tomar hoy día en vez de dejarlos en la casa tranquilos, sin agitarse, o con uso de mascarilla, o haberlos mandado pero con uso de mascarilla? Bueno, básicamente lo que tienes que hacer es ir al colegio o ver cómo contactarte con el colegio para que tomen medidas especiales. Pero a la comunidad se nos deja sin herramientas para este enlace virtuoso entre comunidad y autoridad. Y creo que también, José Luis, nosotros lo hemos conversado muchas veces con anterioridad. Tenemos esa cultura de funcionar sobre el daño y no anticipar. Es lo que pasó hoy Y día. esa inercia, Michel, esa inercia es súper compleja. Estábamos hablando porque efectivamente, a ver, se diseñó acá para la gestión de episodios críticos sobre la contaminación de Santiago. Acá se hizo un modelo predictivo Sí. y todo. Yo me acuerdo que siempre uno iba a la autoridad sanitaria en la noche cuando se tenía la última reunión y se decretaba o alerta o preemergencia o no sé qué. Tampoco era ser un Albert Einstein, ¿sí? Claro. Digamos, ni tampoco Ni un se brujo. necesitaba hacer PhD en ninguna parte para ver que ayer ya había nube de humo en Santiago y que este evento era perfectamente previsible. Bueno, además quiero señalarte algo, que ese modelo tiene que ver, entre otras cosas, principalmente con fuentes móviles. Es Claro. decir, vehículos que se están moviendo de un lado para otro. En un incendio es una fuente fija. Por lo tanto, es más predecible todavía. Y por lo tanto, ahí, bueno, básicamente lo que estamos hablando es que básicamente aquí tú tienes que incorporar la variable meteorológica para poder anticipar, por ejemplo, para dónde se va a mover la pluma de humo. Y por último, si no se podía ayer en la noche, bueno, se empieza a hacer hoy día temprano en la mañana. Pero más temprano, Pero- ¿no? A las 10. Porque básicamente para nosotros, cuando estamos hablando del plano laboral, escolar, Claro. 10 de la mañana es Ya es tarde. media jornada matinal. Estamos atrasados ya. Sí, Michel, es que, mira, cuando nosotros escuchamos esto, alerta por riesgo sanitario, es porque las consecuencias de esto pueden ser muy graves, sobre todo para el grupo de riesgo. Aquí lo que ves tú Así es. es negligencia por parte de las autoridades. Yo creo que hay una inercia, la verdad es que hay una inercia sumamente preocupante. No sé si negligencia es la palabra, porque la verdad es que ya incluso ahí uno entra a temas de orden legal, te fijas, pero en términos de más allá del término de lo que podría significar social. Ya, pero esto debió haber Pero sido me anunciado parece- anoche. Sí, claro. Pero además, mira, quiero señalar una cosa, porque yo creo que también nos aprovechamos dentro del análisis y la crítica que podemos y la molestia que podemos tener frente a este tipo de episodios.
poner también las cosas en su justa medida respecto a la importancia de tomar medidas. ¿Por qué además tenía que ser anunciado con anticipación? Esto no es cualquier humo. Y te voy a decir los componentes más complejos que tiene un humo de un incendio forestal. Tiene partículas ultrafinas, Claro. tiene PM25, Sí. PM10, acroleína, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos, formaldehído. O sea, hay una serie de elementos. Muchas veces nosotros hablamos de humo, pero nos olvidamos que el humo es una mezcla de partículas y una mezcla de gases. Por lo tanto, que son muy dañinos en lo inmediato, en el mediano plazo, pero también en el largo plazo. Entonces, aquí se requiere, la verdad, es que una acción de la autoridad que por favor, la verdad, es que cambie. Insisto, hay una inercia donde siempre estamos funcionando sobre el daño y esa inercia debe cambiar y creo que lamentablemente en esta ocasión nos estamos dando cuenta que esa inercia no ha cambiado. ¿Sabes lo que pasa, Michelle? Es que aquí uno vuelve a pensar, ¿sabes? Que siempre este tipo de cosas me retrotrae al llamado a evacuar del tsunami, ese llamado que no se hizo. No se hizo, claro. O sea, en el fondo, para no generar una cuestión que después te van a criticar porque no se dio como tú pensaste que se podía dar, en este caso el tsunami, en este caso los problemas con esta nube tóxica, me equivoco en contra de las personas. Claro. ¿Cómo no te equivocas a favor de las personas? O sea, exagera la medida. Sí. O sea, todos para el cerro. Después no hubo tsunami, qué papelón de la autoridad. Bueno, pero por último no murió nadie. Pues, Sí, equivócate. ¿cachai? Pero equivócate a favor de las personas, no en contra de las personas. Sí. José Luis, voy a llevarte a un momento en el cual tú estuviste reporteando desde Miami. Sí. ¿Te acuerdas para los huracanes? Exactamente. Tú estuviste reporteando desde allá. Cuando tú llegaste, ya había un estado de emergencia Exacto. que había sido declarado una semana antes. Básicamente, ellos declaran el estado de emergencia con pronóstico meteorológico. Claro. No esperan que llegue. Por lo tanto, efectivamente, muchas veces el huracán se desvía y bueno, estuviste 4 o 5 Claro. días con un estado de emergencia. Pero bueno, no importa, porque aquí lo primero es la protección y bienestar de verdad. las personas y por lo tanto, cuando tú tomas las medidas, uno podría decir exagerado, pero la verdad es que eso no es visto de mala manera y la autoridad en Chile tiene que empezar a atreverse a hacer eso y empezar además a cambiar la cultura de aquellos que podrían criticar, Sí. empezar también a cambiarla. De lo contrario, quedamos en este círculo vicioso que permanentemente, y usted lo ha mencionado, el tema del tsunami y otro tipo de cosas que parece que uno dice, incluso esta cultura de decir, no vayamos a generar más susto. Claro. Claro, No, y ahí en empezamos a hablar de la evacuación preventiva. Pero mira, con las condiciones y las características de los incendios, porque parte de lo que destacaban es que eran incendios extremos y de carácter errático. Pero con la información que manejaba la autoridad anoche, hoy en la madrugada, muy temprano, ¿es posible que esta alerta por riesgo sanitario se haya emitido anoche y no hoy día en la mañana a las 10? Sí, claramente. Y yo debo decirte que yo no estoy para nada de acuerdo con el término errático respecto de los incendios, porque la verdad es que los incendios tienen un comportamiento, lo que pasa es que puede tener un comportamiento extremo, pero en los incendios tú tienes ciertas variables que son fijas y que no varían ni siquiera en el corto plazo. Topografía, combustible. Eso significa que tú vas a saber, o sea, donde no hay combustible, simplemente no tiene donde alimentarse el fuego, por lo tanto no va a ir en esa dirección, Claro. ¿cierto? O se va a detener ahí. La topografía tampoco cambia. Ahora, tienes la variable meteorológica, pero a ver, no estamos o sea, la verdad es que hoy día son muy certeros y se conocen muy bien. Y por lo tanto la otra variable es la variable meteorológica. Entonces, errático, pareciera como que el incendio de un segundo a otro va a partir para cualquier parte. Eso puede ser en lo micro, en términos de que en un momento dado cambia el viento rápidamente o hay condiciones que hacen que el viento, pero eso es principalmente para los combatientes. Pero en general, para medidas como esta, la verdad es que no es tan errático. Por lo tanto, no me parece adecuado el término y me parece más bien una suerte de instalar un término para justificar
el no haber hecho las cosas a tiempo. Michelle, esta alerta por riesgo sanitario, ¿cómo se gestiona esto? ¿Es la ONEMI quien avisa a la autoridad o la autoridad sanitaria o el Ministerio del Interior decide reunirse con otro ministerio? ¿Cómo funciona? ¿Acá hay un comité de emergencia? ¿Cómo se decreta? ¿Quién está a la cabeza? Bueno, es que ahí tú tienes otro tema. Partamos quizás por lo organizacional. Nosotros mantenemos un sistema que la verdad es que es bien poco comprensible, porque básicamente yo quisiera que quienes nos están viendo, nos están escuchando, piensen qué organización conocen que se maneje a partir de un comité. Ninguna organización. Todas tienen, no sé, un gerente general, tienen gerentes de aquí, básicamente tienen una autoridad clara. Nosotros tenemos un problema que se llama falta de claridad en la línea de autoridad. En simple, ¿quién corta el queque? ¿Ya? Nosotros manejamos nuestra emergencia a partir de los comités, ¿ya? Y aquí se instalan estos comités regionales que tienen otro problema. Dispersan de una u otra manera la responsabilidad y se dispersa también un poco la responsabilidad y rendición de cuentas. Michelle, ¿sabes qué? Ahora, es que yo me acuerdo de ir, estuve también en la emergencia del terremoto de Iquique. Y efectivamente yo conversaba con el director de la ORENI, es decir, la Oficina Regional de Emergencia, y me decía que el tema del comité era un problema, porque él había estudiado toda esta cuestión, había hecho cursos en Estados Unidos, toda la cuestión, nombrado director, su palabra era menos pesada que la autoridad política que formaba el comité. Le hace el intendente en ese minuto, el alcalde, qué sé yo, porque también se evalúan, que te lo encuentro terrible, yo no sé qué piensas tú, pero a mí en ese minuto me llegué a espantar, porque todas estas decisiones de emergencia también tienen un alcance político e intervienen. Cualquier cantidad, cuando no debiera ser así, podríamos tener una oficina especializada en esto, y si dice todos para el cerro, todos para el cerro, todos para arriba, todos para arriba, no sé. Bueno, quiero decirte algo más que incluso parece solamente agrava un poco lo que tú señalas y que es actual. Mucho hemos escuchado de que del 1 de enero empieza a funcionar la nueva institucionalidad, y quiero decirlo con propiedad, porque básicamente yo el año 2019 me fui a trabajar a Estados Unidos, pero antes de irme, el año 2018, yo hice presente en el Senado y le hice presente al Ejecutivo que había un error grave en el proyecto de ley de la nueva ONEMI, y que ese error era que los gobernadores no tenían una posición clara dentro de esa institucionalidad. Sí. Hoy día un gobernador entra en esta nueva ley, entra en el comité regional como una autoridad más, como un seremi. Claro. Es decir, no tiene ningún poder, y estamos hablando de la autoridad más votada y con mayor representación que hay en una región. Michelle, eso tiene que ver además con no entregarle toda la responsabilidad política a una decisión que efectivamente puede tener consecuencias. Pero mira, te quiero mostrar que hay alcaldes que están furiosos con todo esto. Y vamos a revisar el tuit del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Dice: ministros cancelan pautas, se esconden, y a las 9:40 de la mañana, en una vocería que solo confunde a la ciudadanía, las autoridades dicen que están evaluando medidas por el humo de los incendios forestales. La emergencia lleva 18 horas y anuncian diagnóstico. Pongan el despertador en la moneda. Se fue con todo el alcalde Rodolfo Carter. Michelle, ¿te parece que un poco fue así? ¿El punto de prensa fue más confuso? ¿El punto de prensa fue tarde, cuando ya estamos en la mitad de la jornada laboral matinal? Es que efectivamente, cuando tú funcionas sobre el daño, esto es muy confuso. Y de hecho, insisto, esto era predecible. Mira, voy a tomar una libertad, pero no sé si será posible que ingresen a mi Twitter y vean un tweet donde yo ayer anoche publiqué una imagen satelital donde se ve, es un GIF que hice, donde se ve el humo, y cómo el humo de los incendios de la zona central ya estaba interactuando entre sí en la atmósfera. Mira, lo estamos buscando. Para que lo vean, pero ¿qué te decía, para que vean cómo hay herramientas. ¿Qué te decía esa imagen? La estamos buscando, Michelle. ¿Qué te anunciaba? El mejor ejemplo es que tú tienes incluso herramientas de esas características
de fuente abierta que en ese momento ya te está diciendo hacia dónde va el humo, uno. Segundo, te está diciendo que los gases calientes de un incendio ya están conectándose a nivel de atmósfera con otros gases calientes y eso va generando dinámicas diferentes. Claro. Cuando tú, o sea, aquí no es, a ver, tú, yo, hacemos así para ver el tema, ¿cierto? O miramos por la ventana cómo viene. Pero una autoridad tiene todos esos recursos disponibles. Más aún, debo decirles que yo esa imagen la saco de fuente abierta de internet. Claro, yo todo el mundo asumo tiene acceso. Yo asumo que un gobierno, que un Estado, tiene 10 veces más capacidades tecnológicas que las que yo tengo desde mi escritorio. Sí. ¿Te fijas? Ahora, quiero volver a una cosa que... Dale, Michelle. Sí, una cosa que tú me decías, que no quiero que quede dando vuelta el tema de la decisión. La decisión de la alerta sanitaria la toma por facultades la autoridad sanitaria, el CEREMI. El tema es que en estos comités, básicamente es donde se integra la información y donde básicamente yo asumo que el CEREMI toma su decisión. Por lo tanto, la verdad es que como funciona con comité, la verdad es que a quién responsabilizamos, quién rinde cuenta. Por eso, porque nadie asume la responsabilidad. Es mejor distribuirla. Porque en el fondo se dispersan. Oye, sí. Michelle, yo quería comentar que tú hace 11 horas dijiste que felicitaste, dijiste, buena idea cerrar ventanas para cenizas en zonas cercanas a adultos mayores, embarazadas, niños, niñas y adolescentes y personas con problemas respiratorios. Evalúa desplazarte a otra zona. Si tienes una N95, KN95 es útil para partículas, pero no para los gases tóxicos. La gente hoy día está saliendo a la calle precisamente con mascarilla pensando que eso le ayuda, seguramente le ayuda, pero no para las partículas, o sea, no para los gases tóxicos. Y aquí es donde, si ves un polvillo gris sobre mueble, bueno, aquí tú das recomendaciones para el objetivo de no respirar ceniza, limpiar superficie, y se recomienda en todo caso utilizar un paño húmedo en la cara, ¿no? Lo que hablo sobre la limpieza, hoy vamos a empezar a ver vamos a decir, oye, mira el polvillo que hay, eso es ceniza. Paño húmedo, limpiar, porque si barremos o simplemente desplazamos, esa ceniza sube y queda en el ambiente y la vamos a respirar. Por lo tanto, yo diría que durante los próximos días, pañito húmedo sobre los muebles y sobre el piso. Si nosotros utilizamos habitualmente una mopa, bueno, húmeda, una mopa húmeda, no barrer. Y en segundo lugar, también lo que tiene que ver con aspirar. Idealmente hacerlo con mascarilla dentro del hogar. No nos olvidemos que en el hogar estamos básicamente dentro de la casa en un espacio relativamente confinado. Por lo tanto, eso va a elevarse y va a permanecer ahí. Y como te señalaba, todas esas cenizas son muy dañinas porque, insisto, no porque se esté quemando un árbol, aquí el humo no se respira, no es sano. Claro. Y a veces solamente pensamos que el humo y sus productos, ¿no? Como que tiene que ver con la ceniza. Por lo tanto, esas son recomendaciones importantes. Y bueno, la mascarilla es muy, muy relevante. No hacer ejercicio, obviamente, claro. Olvidarse de hacer ejercicio. Pero no solamente el trote, no hacer ejercicio en términos de actividades que nos agiten. Claro. Porque nunca nos olvidemos que cuando nos agitamos, aumentamos nuestra frecuencia respiratoria y por lo tanto inhalamos más gases. Sí, Michelle, es que tú tocas un punto muy importante. Lo que llama la atención es que distintos especialistas, en el caso tuyo, estuvieron advirtiendo esta situación, entregando recomendaciones, y el último tuit del Ministerio de Salud, que es la autoridad competente, la que nos debería advertir, tomar las medidas de precauciones, el último tuit fue hace 17 horas y de un tema nada que ver. Finalmente, hace 26 minutos o una hora es cuando entrega finalmente estas recomendaciones para evitar en zonas con presencia de humo, de fuego, cenizas y calor. Pero mira, tú tocas un tema importante porque esto puede ser muy grave, sobre todo para los grupos de riesgo, porque estas partículas ingresan al organismo. Si no tomamos las precauciones de evitar que esta contaminación ingrese al domicilio, de no usar mascarilla, a lo mejor un paño húmedo, que es más recomendable, puede tener consecuencias. Vamos a tomar contacto con el doctor. Espera un segundo ahí, Michelle, sí, mantente ahí, Michelle, porque vamos a seguir la conversación. Sí.
sí, también te puedes unir a la conversación. El doctor Ugarte, Sebastián Ugarte, está en una reunión de la OMS, entiendo, doctor. Muchas gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros, porque es importante saber qué tan grave puede ser esto en la salud de las personas. Sí, bueno, me pillaron acá en una reunión de la Pan American Health y de la Organización Mundial. Efectivamente puede ser peligroso, principalmente para mujeres embarazadas, para niños y niñas pequeñas, para adultos mayores, ¿no es cierto? Puede ser peligroso y especialmente para algunas personas que tienen enfermedades previas. Todos aquellos que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aquellos que tienen asma, aquellas personas que tienen enfermedades cardiovasculares. Especial cuidado, nada de actividad física que pueda aumentar la frecuencia respiratoria. Sí. Por favor. Doctor, ¿cómo ingresan y qué producen estas partículas en el organismo? ¿Ingresan directo a los alveolos, por ejemplo, a los pulmones? Muy buen concepto. Entran cuando respiramos, o sea, y cualquier actividad física que nos haga aumentar el hambre de aire, que nos haga respirar más rápido cuando corremos, cuando caminamos con peso, cuando subimos escaleras, hace que entre más. Nuestras narices tienen pequeños filtros que son unos pelitos, vibrisas se llama, que retienen una pequeña parte, pero se satura rápido. Claro. Luego desciende por la laringe, una parte queda en la parte superior y logra entrar hacia las vías respiratorias y finalmente estos luchan contra las partículas, tratan de eliminarlas como unos vellitos hacia afuera. Por eso pica la nariz. Esto se va saturando y genera una irritación. Fíjense, las personas pueden hacer una prueba, que se suenen la nariz con un pañuelo. Va a salir sucio. Y si se suenan la nariz con un pañuelo van a ver cómo sale negro. Mira. Claro. Doc, eso es porque botan parte de lo retenido. Una pregunta, ¿esto puede generar, esto significa daño en el mediano o largo plazo o esto efectivamente a personas que tienen estas enfermedades crónicas o de base les puede generar algún episodio crítico? Eso puede generar un fenómeno crítico agudo sobre crónico. Es decir, una persona con una enfermedad crónica, en forma aguda se puede desencadenar una crisis, se le puede obstruir los bronquios y puede terminar necesitando una atención de emergencia. Esto también puede comprometer la salud de las embarazadas que necesitan un buen nivel de oxigenación para transmitirle al bebé, y también para los niñitos más pequeños, recién nacidos, por ejemplo. Claro. Entonces, muy importante protegerlos dentro de la casa, tratando de aislar la entrada de material particulado y humo al interior de la vivienda. Doctor. Y aquellas personas que están cerca de los lugares más contaminados, definitivamente, desgraciadamente, hay que moverse. Sí, doctor, lo que pasa es que si hay personas que actualmente tienen COVID, está pasando por una situación compleja. Y no solo eso, hay muchos que tienen una alergia, congestión, producto de la primavera, qué sé yo. Otros están pasando a lo mejor con algún cuadro de resfrío o quedaron con secuelas producto del COVID. ¿Esto puede sobreinfectar un cuadro por el que esté pasando una persona? ¿Se puede transformar en una enfermedad más grave? No sé, neumonía, bronquitis obstructiva en las guaguitas. ¿Cómo lo ve usted? Efectivamente, las guaguitas pequeñas son pequeños deportes, pero los bronquios son más angostitos, no son como los del adulto más grande, sino más chiquititos. Eso hace que con un poco de partículas se genere una mucosidad y se inflama el bronquio y se obstruye, se cierra. Claro. Y por lo tanto las bacterias pueden aprovechar eso para generar una sobreinfección. En el adulto también puede ocurrir, un paciente crónico respiratorio se puede obstruir y esa obstrucción favorece que los mismos gérmenes que habitualmente conviven con uno aprovechen la oportunidad,
vía aérea cerrada, con mucha mucosidad, y proliferen y se transformen en una sobreinfección o en una neumonía. Eso que dice Priscila es perfectamente correcto. Sí, doctor, lo que pasa es que nosotros poníamos sobre la balanza dos cosas, porque estamos con unos calores insoportables. Entonces decimos, ¿qué hago? ¿Cómo abro la ventana? Porque el calor es insoportable en la casa. Ante esto es mejor aguantarse el calor, mantener las ventanas, las cortinas cerradas, porque la contaminación puede ser más dañina al interior de la casa. Es importante en estos momentos, y lo ideal es tomarlo antes de que llegue la nube de humo, que ya por lo tanto el aviso previo es vital, es bloquear las hendiduras de las puertas, las ventanas, cerrar. Se pueden cerrar las cortinas, manteniendo más oscuridad dentro de la casa, lo que favorece de que la temperatura en el interior se mantenga un poco más baja, y no hacer aseo. Lo que decía Michel Serret es muy importante esto, no ponerse a barrer, a hacer aseo, porque las partículas que ya entraron, desgraciadamente, las vamos a levantar y las vamos a inhalar. O sea, es una cápsula dentro de la casa, pero esa cápsula hay que mantenerla quieta y limpiar con paños húmedos. Sí, doctor, en algún minuto Michel Deler nos comentaba que las mascarillas KN95 pueden servir, pero para estas partículas es mejor un paño húmedo, que en algún minuto también durante la mañana lo recomendó la autoridad. La verdad es que la N95 y la KN95 son buenas mascarillas en términos de material particulado. Ya. Mejor que la mascarilla quirúrgica. Ya. Con un buen sello, lográndose una buena adhesión a la cara, es muy efectiva. Recordemos, eso sí, que estamos filtrando material particulado. Claro. No todo el gas que contiene el humo, pero para eso es efectivo. La mascarilla quirúrgica no, la N95. Paño húmedo como un sucedáneo podría ser, pero obviamente la recomendación es N95, KN95. Claro, ahora lo que resulta insólito, y aquí Michel, quiero tu opinión, porque ya que estamos todos atrasados y todo se está evaluando allá en la autoridad, no nos queda otra que salvarnos solos. Entonces yo te quería preguntar algo, porque estamos registrando, tenemos la imagen, señor director, se la puedo pedir, la del Cerro San Cristóbal. Porque yo me imagino que los parques, si estamos en alerta, ¿cómo se llama?, por riesgo sanitario, los parques debieran cerrar para que la gente no siga subiendo en bicicleta, po. O sea, tú debías haber cerrado parques, debías haber cerrado escuelas, universidades. Para que la gente no circule y no se exponga al humo. Claro. Claro. Nosotros debemos disminuir la circulación. Sí. Sí, y sobre todo porque una de las imágenes que revisábamos en la mañana, cerca de las 9 de la mañana, ¿viste? Claro, desde la cumbre del cerro había mucha gente que había subido en bicicleta, probablemente también corriendo, como esa persona que va corriendo ahí. Nadie le advierte nada, no tiene por qué saberlo porque no es especialista. Señorita. Mira, Gabriel Alegría, tú estás ahí. Señorita. O sea, son las 10:19. Aquí estamos, por lo tanto, Priscila, nosotros llegamos hasta este punto Michel. de la capital, el ingreso del Parque Met en Pedro de Valdivia, la comuna de Providencia. Lo cierto es que el parque está completamente abierto, no hay ninguna restricción para subir al cerro, ni deportistas, ni personas de paseo. De hecho, Waldito, mira, ven por acá, porque allá, por ejemplo, se ven las máquinas de ejercicio, y hay personas haciendo ejercicio hasta hora de la mañana, pese a las recomendaciones. Oye, lo que decía espérate. Priscila, Oye, acércate a ellos. no tienen por qué saber. Acércate a ellos, yo creo que ellos no tienen idea. Seguramente no tienen idea. Pregúntale así, muy, sin advertirle. A ver, ¿qué te dicen los guardias? ¿Los recibieron alguna vez? Es que ya va en camino para allá. Mira, ya va en camino. No corra, pues, no corra. No corráis, camina tranquilo. Gabriel, porque no hay que hacer actividad física, hay que predicar con el ejemplo. No hay que agitar la respiración. Es que no hay que agitarse. No hay que agitarse. ¿Sabes por qué? Pregúntale si ellos saben. Chiquillos, sí, porque están regando el pasto. Pregúntale si ellos saben qué es lo que pasa hoy en la región metropolitana, claro, en términos de ambiente. Porque yo creo que no tienen idea. ¿Seguro o no? ¿Sí? Espera. O a lo mejor saben les lo mismo. Al menos ven Claro, el humo, verán, pero claro. no saben la restricción. No, ¿Sabrán o que no estamos saben en que alerta puede ser por riesgo peligroso. sanitario? Y que se están evaluando las evaluaciones para evaluarse.
Mira, Oiga, ¿les puedo hacer una consulta? ¿Ustedes saben lo que está pasando alrededor? Si es que hay alguna restricción para venir a hacer ejercicio. No, yo la verdad es que vi la calidad del aire en la mañana y decía que estaba buena. Así que salí nomás, sí. ¿Y aquí en el parque les dijeron algo? No nos han dicho nada todavía. Nada todavía. Pero avísale que está Oye, mala, lo que hay pasa es que alerta con este nivel de sanitaria. humo están restringiendo la actividad física, Alerta están pidiendo por que riesgo todos vuelvan a sus sanitario. casas. No han escuchado nada por eso. No sabíamos nada. No, Alerta recién por riesgo llegamos, de hecho. sanitario se llama. Nada. No teníamos idea. Igual desperté en la mañana, vi que había mucho humo, pero ni siquiera me preocupé por la calidad del aire. Chiquillos, estamos en alerta por riesgo sanitario por el tema del humo. Entonces nos vimos allá y nos vinimos corriendo para avisarles porque el humo de verdad está intenso. ¿Usted también no ha pasado nada? No, normal, de hecho. Acá, mira. Ejercicio normal hoy día, como que no hemos sentido nada distinto. Sí, Ya. de hecho nos venimos en bici. Claro, son- Ni picazón. Se van a devolver en jóvenes, bici, pero, sanos, chiquillos, pero- mejor váyanse en un taxi, mejor. Claro. No, y dejamos las bicis tiradas, pues. Es un buen punto, sí, es verdad. Váyanse Ya, caminando pero váyanse al lado para la de la casa, chiquillos, porque está complicado el ambiente. Cuídense harto. Ya, gracias. Sí, puede ser Sí, riesgoso para la salud. verdad es que los chiquillos no sabían, y ese era el tema complejo. No sabían, y además acá en el parque tampoco les han dicho nada, y eso también es complejo. Así que un llamado a las personas del Parque Met para que también vean a las personas que van entrando. Sí, es verdad. Y es importante la advertencia porque ya finalmente queda a criterio de decisión de ellos, pero al menos ya saben, están informados. Avanza hacia los guardias de ahí el parque, cerro a del ver Parque si les han dicho Metropolitano, porque una de las cosas que llama la atención, Michelle, es que aquí hay una descoordinación absoluta. Oye, Sí. Sí, es que con esto básicamente es lo que estamos ahí, ¿no? Viendo. O sea, aquí se actuó sobre la evidencia. Mira, José Luis lo señaló con el tema del tsunami. Esto es actuar con el tsunami ya cuando la ola te pasó por encima. Por lo tanto, básicamente tú ya tienes un daño que es generado. Y es un daño que no solamente tiene que ver con la salud, sino que tiene que ver con un daño de no haberle entregado a la comunidad las herramientas para que tomara medidas de autocuidado. Y eso genera un enredo, porque básicamente lo vemos ahí. Ahora, esto es tan complejo y por eso es que es súper importante que nosotros empecemos a respetar mucho más el tema de los incendios, el tema donde haya humo, donde básicamente tenemos gases que no vemos, que no sentimos, nuestros sentidos no son capaces de detectarlo, pero que además son gases que generan daño a largo plazo. Yo les nombré algunos gases que emiten los incendios forestales, que en el tiempo y la sobreexposición aumenta la probabilidad de cáncer. Y por lo tanto son gases que son serios, son importantes, son graves. Esto es como que a nadie se le ocurriría ir a un gimnasio donde tú tengas 10, 20 personas fumando y tengas una nube de humo. Pero sobre el cigarro tenemos la conciencia, pero no tenemos la conciencia sobre el tema del humo, por ejemplo, de un incendio. Claro. De hecho, es tan así que en Chile todavía no se monitorean los incendios en términos de ya no calidad de aire respecto de las fuentes asociadas a los vehículos, sino que en un incendio se debería monitorear todos los tipos de gases que emanan de ese incendio para poder planificar y anticipar las medidas de evacuación y de autocuidado. Pero nos falta esa mirada integral que siempre vaya hacia anticipar. Pero además hay otro elemento muy importante aquí que es de orden ético. Se llama el derecho a saber. Las personas tienen el derecho a saber a qué riesgo se exponen y cuáles son las medidas que deben adoptar para enfrentar ese riesgo o ese peligro. Y eso en Chile aún no lo hemos incorporado. Sí, tienes mucha razón, Michelle. Oye, llegó quiero compartir con ustedes, doctor, y contigo, Michelle, lo que dice el siguiente mensaje que nos llegó por el WhatsApp. Hola, Prisirrepe, necesito ayuda. Mi hija de 7 años hoy tiene gala de patinaje artístico a las 17:30 horas. ¿Se podrá realizar la actividad o es mejor suspender? Oye, es verdad. ¿Y la mascarilla KN95 sirve o no? Hoy mis hijos fueron con mascarilla, ya que salieron a las 7:30 horas al colegio y el gobierno estaba en otra, parece, porque se suspende clases cuando ya todos los niños están en el colegio. ¡Ayuda! Oye, es que Chuta. tiene mucha razón. Chuta. Mira, su hija tiene una presentación de patinaje artístico Eso a las debiera 5:30. suspenderse, supongo. Pero hay muchos colegios que hoy día en la mañana tenían ceremonia de premiación, probablemente alguna ceremonia en la tarde. Graduaciones. Las graduaciones. Oye, un montón de cosas. ¿Qué pasa con eso? Doctor, ¿qué le parece a usted? ¿Debería suspenderse?
De todas maneras, la actividad de patinaje debería suspenderse, una actividad donde hay movimiento, donde hay ejercicio físico, y es mucho mejor suspenderlo. Y con respecto a la pregunta de la KN95, efectivamente es efectiva para disminuir en un 95% el filtro de material particulado, pero no así otras sustancias que están presentes en el humo. Entonces no da seguridad absoluta, se puede usar para disminuir, pero la actividad hay que suspenderla. Ahora, doctor, esto es como si fumáramos cierta cantidad de cigarrillos, ¿podríamos hacer ahí una comparativa? La verdad es que esto permanece en el ambiente por horas y horas y es prácticamente todo el día. Está fumando Entonces tendríamos que estar fumando cigarrillos todo el día, ¿no es cierto? Y esto, la nube no va a desaparecer tampoco en 24 horas, ¿no es cierto? Y tiene un efecto residual, que van a ver una película grisácea depositada sobre los objetos. Sí. Cuando los vehículos transiten, si no tomamos medidas como vehículos hidratantes que barran las calles y que pasen escobillones que recojan el material particulado, este se va a volver a levantar y va a generar una película en suspensión. Sí, sí. Lo mismo al interior de las casas, y las casas son cerradas, entonces vamos a barrer, limpiar y se va a levantar y vamos a volver a aspirar. Va a haber que hacer aseo con mascarilla N95. Ya, es una buena recomendación. Gianfranco Marcone, si pensamos que esto podría, o al menos las condiciones meteorológicas, podrían favorecer la dispersión de estos agentes contaminantes por parte que son del humo, ¿qué condiciones podrían ayudar para que a las 5:30 de la tarde, como decía ella, cambie? ¿O es difícil que cambie el asunto? O sea, a ver, como decía el doctor, esto se va a mantener gran parte del día, sí. Sobre todo, más que nada, el efecto residual. Ese es el que dice él, que el que debería mantenerse más tiempo, quizás también los próximos días. Va a depender de varios factores. Uno, cómo estén los incendios, porque por más que estemos en una época de buena ventilación... ¿Cómo? Sigue activo el de Curacaví. Claro, sigue activo el de Curacaví. Quizás cuantos más puedan, a lo mejor, ojalá no, pero pueden aparecer, porque hoy día es un día todavía de alta temperatura. Entonces, si yo sigo inyectando fuente contaminante, claramente no se va a desaparecer esto. Pero sí, de hecho, en la imagen que está abajo, al lado del doctor, se logra ver ya la capa un poquito más arriba. Está levantando, y eso debería seguir levantando durante el día, desplazándose. Si de hecho, si vemos la imagen satelital que la veíamos un rato, parte del humo está llegando hasta la región de Coquimbo. Espérate, esta imagen es distinta a la de las 8 de la mañana. Es un poco distinta, porque tú, al levantar la capa, estás distribuyendo la contaminación en más metros cúbicos de aire. ¿La capa o porque hay más? O sea, ambas cosas. Es que también, por eso te digo, depende. Si tú le sigues inyectando, porque los incendios siguen, por supuesto que hay más, pero también está levantando, por lo tanto hay más metros cúbicos de aire donde distribuimos la contaminación. Siguen las 4 estaciones en alerta, por lo tanto, gran parte del día, yo creo, en la tarde va a mejorar, pero un poco. Va a quedar el efecto residual, como dice el doctor. Por lo tanto, por más que esa actividad de patinaje sea tarde, 5:30, me refiero ya a la tardecita, creo que igual es de suspensión durante todo el día. Ya, entonces, ¿sabe qué, doctor y Gianfranco? También Michelle Delef, te quiero sumar a esto. Ante la inactividad, voy a decirlo así, de la autoridad, ¿qué recomendaciones ustedes le darían a las personas y sobre todo a quienes están a cargo de establecimientos educacionales en donde hay ceremonias, en donde hay actividades? Si se trata de evitar que la gente se exponga al humo, lo mejor es no salir de la casa. Ustedes como especialistas, ¿qué les recomiendan a esas personas que finalmente tienen que tomar la decisión? Y probablemente la decisión venga más rápido que por parte de las autoridades, que todavía están haciendo el diagnóstico. Doctor, ¿hay que suspender? Hablándole a las personas que están a cargo de estas actividades. No, considerando que el mayor riesgo son para los niños y adultos mayores, creo prudente que se suspendan las clases, porque además es por un momento preciso de tiempo, acotado. El impacto que tiene sobre el proceso final del año es menor, pero sobre la salud es más importante. Sí. Michelle, ¿lo tenemos todavía ahí en contacto? Sí. Michelle, hablemos de esas personas para que tomemos la decisión antes de las autoridades. Yo creo que yo coincido plenamente con lo que dice el doctor. Hay que suspender actividades, tomar las medidas de autocuidado al interior del hogar, que ya las hemos señalado, ¿cierto? No barrer,
recomendarle a las autoridades municipales que este es momento no de barrer la ceniza ni de barrer las calles, sino que más bien lavar las calles. Lavar. ¿Ya? Lavarlas y aspirarlas. Hay una suerte de aspiradoras que ellos usan, pero no barrerlas. ¿Ya? Y yo diría también un llamado a la autoridad. La autoridad se ejerce y hay que ejercerla y hay que administrarla adecuadamente y hay que atreverse a tomar decisiones porque es sumamente complejo. Quiero ponerles un ejemplo con una familia. Imagínense que hoy día una familia tiene su graduación de cuarto medio de su niño. Claro. Es súper complicado que básicamente la familia o ese colegio o ese centro diga no, porque además hay contratos. Claro. ¿Cierto? Pero si la autoridad decide, incluso genera todo un tema en el cual, como es fuerza mayor, porque la autoridad ha decidido, es cierto que tenemos un problema después para reprogramar, pero toda la cadena de quienes intervienen en la decisión terminan protegidos, incluso desde el punto de vista contractual, porque básicamente es una medida de fuerza mayor y obliga entonces a la comunidad a ponerse de acuerdo para organizar con posterioridad. Pero aquí nosotros podemos dar recomendaciones, pero nosotros no somos autoridad. No, claro, sí, por eso recomendaciones. Y por lo tanto creo que la autoridad debe hacer ejercicio